Las prácticas sociales del lenguaje son todas aquellas maneras en las que el hombre puede interactuar con la sociedad, ya sea de manera oral o escrita, para transmitir sus emociones y sentimientos, además de dar su punto de vista sobre un determinado tema. Sus ideas se complementan y se hacen mayores al interactuar con los demás. En la planeación que se analizó previamente para la materia, logramos identificar que la docente añadió en su planeación como práctica social del lenguaje las siguientes: compresión de textos para adquirir nuevos conocimientos, intercambio escrito de nuevos conocimientos, canciones y juegos con el lenguaje poético. En las prácticas sociales del lenguaje que se mencionan anteriormente son aplicadas en la clase, aunque no están explícitamente redactadas en la secuencia de actividades. Son aplicadas, como por ejemplo en la mayoría de actividades de desarrollo se darán lecturas de las páginas en el libro de texto, y se aplicará la práctica social del lenguaje, que es la comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. O en el día 3, los niños realizarán una entrevista y registrarán las respuestas por escrito. Están conociendo y utilizando un método de investigación, y al final dialogarán lo aprendido y se estará aplicando la práctica social del lenguaje de intercambio de escrito de nuevos conocimientos. Excepto las canciones y juegos con el lenguaje poético, fue la única práctica social del lenguaje que no logramos identificar en toda la planeación, pues no se menciona el uso de alguna canción, juego o del lenguaje poético en sí. Corpus de texto. En la planeación que se analizó, logramos identificar que este indicador no estaba incluido de una manera correcta. La planeación contenía los títulos de las lecturas. Además, también llevaban el número de páginas donde podíamos encontrar. El problema es que no se señaló nada en el apartado de materiales de la planeación. Vinculación de las prácticas sociales del lenguaje con la enseñanza del español. Las prácticas sociales del lenguaje como vehículo del aprendizaje de la lengua incrementan el conocimiento y el uso del lenguaje para mediar las relaciones sociales. Esto nos permite descubrir las conversaciones propias de la lengua escrita a partir de situaciones sociales comunicativamente. El educador no debe limitarse a enseñar los aspectos formales de la lengua, sino que también debe ir más allá y contribuir a la formación del alumno como ciudadano. Sin embargo, las principales prácticas que deben ser evitadas para la enseñanza de todas las prácticas sociales del lenguaje son tres, que están conformadas por el no fomentar la diversidad lingüística, el enfocar el lenguaje social a una lengua formal, y el no motivar la diversidad de la lengua. Propósitos del plan de estudios. Los propósitos que se muestran son que los niños conozcan, consulten y comprendan textos informativos sencillos, que produzcan textos con imágenes con el propósito de influir en la conducta de su comunidad, que lean y conozcan rondas infantiles y adivinanzas para cantar y jugar, que identifiquen los elementos que les ayudan a inferir las respuestas de las adivinanzas, que sigan el texto mientras el docente lee los textos para que establezcan la reacción sonoro-gráfica. Bueno, en toda planeación didáctica deben estar los siguientes elementos bien identificados. Número 1, los objetivos y contenidos. Los objetivos son los logros que se han planificado alcanzar al final del proceso educativo. En otras palabras, lo que se quiere decir es que el alumnado haya aprendido por medio de experiencias y enseñanzas el aprendizaje y a las cuales fueron previamente planificadas. Número 2, son las tareas y actividades. Las actividades didácticas son parte de la práctica del curso académico. Son aquellas acciones que se planifican con un fin de que los estudiantes asientan los conocimientos impartidos en el aula. En este caso, en el apartado de contenidos, podemos observar que el docente creó su propio apartado y lo llamó ¿Qué busco? En este caso encontramos que él describe perfectamente cuáles son los objetivos que él quiere lograr. En el día 1 puso que los niños utilicen datos personales para crear una identificación para solicitar un préstamo en la biblioteca. Número 2, que los niños elijan un tema por equipo para crear una infografía, etcétera, etcétera.
En el segundo, en el punto número 2, que son actividades y tareas, pues se puede encontrar perfectamente la secuencia didáctica. En este caso, el docente la nombró actividades para trabajar en presencial y a distancia. La secuencia didáctica pues está dividida en 3 partes, como ya lo conocemos, que es desarrollo, inicio y cierre. El día 1, la actividad de inicio del día 1 empieza planteando unas preguntas acerca de cómo sacar libros en la biblioteca, qué necesita generar para que se lo presten, o simplemente si recuerda a alguien algunas reglas de la biblioteca. Después, en la actividad de desarrollo, pues utilizan material recortable y didáctico para crear una credencial y así poder pedir un permiso, un libro en la biblioteca. Y por último, para la actividad de cierre, él se aseguró de que los niños pudieran llenar su propia ficha para así tener una accesibilidad a algún libro de la biblioteca. El punto número 3 es la evaluación del aprendizaje. Es fundamental diseñar las herramientas de evaluación para medir hasta qué punto el alumnado ha logrado asimilar los conocimientos que se han visto en clase. Se debe describir qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar y en qué momento. Pero, sin embargo, en esta planeación se dejó el espacio en blanco, aunque aún así nos muestra exactamente dónde debería de estar ubicado, que es abajo de la secuencia didáctica, a un lado de los recursos y referencias, y arriba de las observaciones. Modalidades de trabajo. Es relevante tener una organización didáctica que permita manejar con flexibilidad la duración de las situaciones didácticas y considerar los mismos contenidos en diferentes oportunidades y desde diferentes perspectivas. Para ello se propone desarrollar diferentes modalidades de trabajo, las cuales son actividades puntuales, actividades recurrentes, proyectos didácticos y secuencias didácticas específicas. Al analizar la planeación logramos identificar características que pertenecen a la modalidad de trabajo de proyecto. La primera característica menciona que su duración puede ser variable. Estas pueden durar una semana. En este caso, la planeación que analizamos abarca 5 días. La otra característica sería la integración de prácticas sociales del lenguaje. En la planeación se logra observar un apartado en específico donde hace mención a las prácticas sociales del lenguaje con las que se estarán trabajando. La última característica fue la implicación de producción de un texto. El docente, en el apartado de propósitos, hace mención que los niños deben de conocer, comprender y producir textos informativos sencillos. Productos tangibles. Son recursos que asumen parte de la función del profesor, ya sea organizando los contenidos, presentando problemas, ejercicios o conceptos. Un ejemplo lo construyen las pruebas de autoevaluación, también se incluyen los libros de texto y ejercicio. Intervención docente. Al hacer una intervención docente para ayudar al alumno a mejorar en áreas como la lectura y escritura, esto es porque son herramientas que utilizarán toda su vida. Yo les voy a hablar lo que es sobre los 3 momentos que debe de contener lo que es una planeación, que serían las actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Cada una tiene ciertas finalidades. Comenzamos con las actividades de inicio. En estas actividades de inicio, el maestro busca centrar a los alumnos en el tema. Esto puede ser mediante alguna técnica de animación o didáctica. Posteriormente, es importante darle a conocer a los alumnos el propósito del curso, proyecto, clase o lección. Otras finalidades del momento de inicio son el de motivar a los estudiantes para conocer los criterios de evaluación, y algo de suma importancia es dar una visión preliminar del tema que se va a ver, para así rescatar los conocimientos previos que tienen de esto. En estas actividades de inicio tienen más que nada como finalidad conocer qué tanto conocen los alumnos o cuáles son los conocimientos previos con los que llegan a este tema, de acuerdo al que se va a tratar. La planeación que nosotros
analizamos, pudimos notar que la maestra sí tomó en cuenta lo que son las actividades de inicio. Esta planeación abarca lo que son los 5 días, a excepción de que el último día, el número 5, tienen lo que es un consejo técnico escolar, por lo que ese día se toma como que no hay clase. Entonces nos quedarían 4 días. En estos 4 días la maestra puso de acuerdo las actividades de inicio. En primera tenemos, la maestra les pidió, bueno, más bien ella planteó unas preguntas para de esta manera, a través como de una lluvia de ideas, conocer qué es lo que tanto saben del tema. En el segundo día la maestra ya les pidió que elaboraran una infografía de acuerdo a los temas que la maestra les había proporcionado. Ya cada quien iba a elegir qué tema iba a ser la infografía. Dichos temas tomó en cuenta las páginas del libro de español. En el tercer día la maestra les pidió lo que es que encontraran primeramente a alguien a quien entrevistar, para después volver a retomar las preguntas que se plantearon y practicarlas con esa persona para ver de cómo formularlas de manera oral al momento de hacer una entrevista. En el día 4 la maestra les pidió algunas adivinanzas para después recitarlas de manera grupal a los demás compañeros. Después tenemos lo que son las actividades de desarrollo. En estas actividades los alumnos procesan la información. Esto puede ser mediante material que hayan investigado o que hayan sido provisto por el docente. De igual manera, el docente pone en juego estrategias de enseñanza y promueve a los alumnos estrategias de aprendizaje en entradas anteriores de este bloque. Otras finalidades son el focalizar la atención y practicar ejercicios relacionados con el tema o contenido. Es decir, que en estas actividades ya es cuando se va desarrollando el tema. La maestra puede pedir actividades que puedan ser en casa, es decir, tareas, o de igual manera puede pedir materiales para durante la clase desarrollar lo que son las actividades que la maestra tiene propuesto. En este caso, en la planeación, la maestra igual en los 4 días de clase tomó en cuenta lo que son las actividades de desarrollo. La maestra en estas actividades tomó muy en cuenta en 2 días lo que son actividades, páginas del libro. También se puede observar que es aquí cuando esas actividades los alumnos las ponen en práctica. Ya no es tanto como de saber que saben, sino más bien los alumnos ponen en práctica lo que la maestra les va explicando o les va abordando de esos temas. Por ejemplo, en el día número 2, la maestra les pide que dialoguen con la persona entrevistada, más bien que se vayan preparando para poder entrevistar a esa persona. También en el día número 2, la maestra les va explicando lo que viene siendo de acuerdo a lo que es la infografía. Por último, tenemos lo que son las actividades de cierre, que su finalidad es el de resumir el tema o lección, transferir el aprendizaje, es decir, relacionar los nuevos contenidos con las experiencias y conocimientos que tienen almacenados previamente en la memoria. Otras finalidades de esta fase son demostrar lo aprendido, así como realizar una retroalimentación para identificar avances y áreas de oportunidad. Las actividades de cierre sirven para poder el maestro conocer qué tanto fue lo que se les quedó a los alumnos, qué tanto aprendieron, con qué tanto se quedaron y cuáles son los temas o los puntos en los que más tuvieron dificultad para entender o en los que están ahí aún estancados, para poder en las siguientes clases volver a repasar o reforzar más esos puntos.
En esta planeación, la maestra puso como actividades de cierre de igual manera en los 4 días, pues ya como mencioné anteriormente, en el día número 5 hay lo que es consejo técnico escolar, por lo que ese día es, pues no. En estas actividades de cierre, la maestra, en su mayoría de dichas actividades, dio como una pequeña explicación en relación a lo que anteriormente o posteriormente iban a realizar en la actividad de cierre. Por ejemplo, en el primer día, primero la maestra les pidió que llenara en la credencial sus datos para después explicarles el funcionamiento de dicha credencial y posteriormente los alumnos ir a pedir libros a biblioteca. Por el contrario, en el día número 2, la maestra primero platicó sobre diferentes métodos de investigación que podrían usar para la infografía, para después ellos elaboraran las preguntas sobre el tema. Y ya en el tercer día solamente tomó en cuenta lo que es el dialogar sobre lo que los alumnos habían aprendido del tema. Por último, en el cuarto día, la maestra sí como que tomó varios puntos en los que primero solicitó que tomaran o leyeran una lectura que venía en su libro sobre las adivinanzas. Después contestarán unas actividades que venían igualmente en las páginas del libro. Para posteriormente ellos elegirían lo que es una adivinanza y la escribirán en su cuaderno. En conclusión, la maestra sí tomó en cuenta lo que son los 3 momentos que debe de llevar una secuencia didáctica, que son las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Aunque creo que ahí le faltó un poco remarcar o tomar más en cuenta lo que es en sí las finalidades que tiene cada actividad. Sin embargo, la planeación o la parte de la secuencia didáctica de las actividades sí estuvo completa, ya que tomó en todos los días los 3 momentos.